Hola a todos, en esta ocasión voy a solucionar el problema 2.4 del libro Física Universitaria de Sears y Szymanski, la edición 13. Este problema dice: de pilar a poste. Partiendo de un pilar, usted corre 200 metros al este en la dirección X positiva con rapidez media de 5 metros por segundo. Luego 280 metros al oeste con rapidez media de 4 metros por segundo hasta un poste. Calcule su rapidez media de pilar a poste. Esa es la primera pregunta. Para poder solucionar esto, primero hagamos un dibujito que nos permita visualizar todos los datos de forma fácil. Estamos hablando del eje X, o que el movimiento se realiza en el eje X, así que lo vamos a dibujar. Digamos que sea este. ¿Listo? Aquí le colocamos unas flechitas que nos indique que va hacia el infinito, digamos, que continúa lo que queramos. Como este es el eje X, pues coloquémosle X y las distancias van a estar medidas en metros, así que coloquemos que todo esto está medido en metros. Ahora, lo siguiente es algo muy importante y es ubicar el origen, ¿sí? El origen de este sistema de coordenadas, o qué va a representar ese origen. ¿Listo? Yo lo voy a ubicar por aquí, pero quiero que entiendan que ese origen va a representar el pilar, ¿sí? Desde ahí inicia todo el movimiento según el problema, así que me conviene hacer que ese pilar represente el origen de coordenadas que voy a usar. ¿Listo? Entonces cuando yo hable del origen estoy hablando del pilar. Ahora el problema dice que a partir del pilar se corren 200 metros al este, ¿sí? El este es la derecha, ¿sí? A la derecha del origen. Entonces por aquí ubicamos 200 y serán 200 metros, ¿sí? Mire que nos está diciendo que se corrió 200 metros a la derecha con una rapidez media de 5 metros por segundo, pero esto luego lo vamos a usar. A partir de aquí ya vemos este el punto 1, o sí, distancia 1, coloquémosle mejor, porque es la distancia que recorrió. Dice que a partir de aquí se recorre 280 metros al oeste, o sea, a la izquierda, ¿sí? Desde este punto. Entonces desde aquí 280 metros darían hasta acá, 80 metros a la izquierda. ¿Listo? Miren que desde aquí hasta el 0 hay 200 metros. 200 metros más 80, pues son 280 metros. Como la posición está a la izquierda del 0, pues debo colocarle el menos, que me indica que está a la izquierda. ¿Listo? Que está en la parte negativa del eje X. Y con esto pues ya tenemos la segunda posición, o la distancia 2 que recorrió. ¿Listo? A nosotros nos pide calcular la rapidez media total desde el pilar, o sea, desde este origen hasta el poste, hasta acá. El punto 2 o la distancia 2 representa el poste, o los menos 80 metros representan el poste. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, pues ya podemos usar la definición de rapidez media. Entonces mire que la rapidez media representa o es igual a la distancia total recorrida dividida entre el tiempo que tardó en recorrerse esa distancia. ¿Listo? Mire que la distancia total recorrida, pues primero va a ser la primera distancia más la segunda distancia. La podemos escribir aquí. La distancia total recorrida pues será igual a la distancia que recorrimos en el primer tramo más la distancia que se recorrió en el segundo tramo. En el primer tramo recorrimos 200 metros y en el segundo tramo 280 metros. Mire que no le estoy colocando signos porque aquí solo nos interesa el qué tanto caminó o corrió. ¿Listo? El qué tanto, no nos interesa hacia dónde. ¿Sí? Si tuviéramos que hablar de la velocidad media, sí me interesaría los signos de todo porque me interesan las posiciones. En este caso solo me interesan las distancias, el qué tanto recorrió. ¿Listo? Entonces aquí tengo que la distancia total será igual a la suma de estas dos distancias. 200 más 280 tenemos que es 480 metros. Esa es la distancia total. Ahora lo que nos falta conocer es el tiempo total del recorrido. O sea, cuánto tiempo tardó en recorrer desde el pilar o desde el origen hasta los 200 metros a la derecha. Y luego cuánto tiempo tardó
desde aquí, desde este punto hasta el poste. Y luego se suman esos dos tiempos y me da el tiempo total. ¿Cómo calculamos esos tiempos? Pues vamos a hacerlo aquí apartecito. Primero analicemos el primer movimiento, ¿listo? El que va desde el pilar hasta los 200 metros al este. Nosotros, por definición, igual que acá, tenemos que la rapidez media, como es la primera rapidez que nos dan del primer movimiento, le voy a colocar aquí un 1 para diferenciarlas. Tenemos que la rapidez media será igual a la primera distancia que recorrió dividido entre el tiempo que tardó en ese movimiento. Miren que yo les estoy colocando el 1 para que me representen las primeras distancias, los primeros datos, ¿listo? Para diferenciarlos de los demás, simplemente es eso. Yo quiero conocer el tiempo, así que voy a despejar de aquí el tiempo. Como esto está dividiendo, lo puedo pasar acá a multiplicar y nos quedaría de la siguiente forma: T1 por la rapidez media 1 igual a la distancia 1. Y ahora miren que el tiempo está acompañado de la rapidez, y la rapidez está multiplicando, así que la paso al otro lado a dividir. De la siguiente forma, tenemos que el tiempo 1 es igual a la distancia 1 sobre la rapidez media 1. ¿Listo? Y aquí ya tenemos despejado el tiempo y ya podemos usarlo. Ya podemos usarlo para encontrar, digamos, para reemplazar los datos y encontrar ese tiempo. ¿Listo? Eso es todo. Miren que pudimos haber dicho simplemente que el tiempo 1 pasa acá a multiplicar y la rapidez pasa a dividir, y de una vez haber hecho este paso de acá, pero quería explicarlo bien, de pronto no se entienda. Eso, ya con esa formulita ya podemos encontrar ese tiempo 1. El tiempo 1 será igual a la distancia que recorrió en primer lugar, que es de 200 metros. 200 metros dividido entre la rapidez media de ese trayecto. Dice que ese trayecto se recorrió con una rapidez media de 5 metros por segundo. Así que aquí colocamos eso, 5 metros por segundo. Miren, ahora tenemos que dividir 200 entre 5 y pues eso da 40. Y lo siguiente es trabajar estas unidades. Lo voy a hacer una vez para que se den cuenta cómo se hace y luego ya simplemente tomo ese resultado sin hacer el procedimiento. Mire que arriba tengo un metro y abajo tengo metro sobre segundo. Como abajo tengo una fracción y arriba no, lo que no es fracción lo convierto en fracción dividiéndolo entre 1. Y ahora puedo aplicar la ley de la oreja. ¿Listo? De modo que tenemos que esto será igual a 40. Y ahora sí, al aplicar la ley de la oreja aquí en estas unidades, tenemos extremos que van arriba, metros por segundo, y arriba, metros multiplicado por segundo, y abajo los medios, metros por 1. Y cualquier cosa multiplicado por 1 da esa misma cosa. Así que metros por 1 da metros. ¿Listo? Y por último ya podemos cancelar algunas cositas ahí. Mire que tengo 40 y arriba tengo metros y abajo también tengo metros en un producto y en una división. Así que puedo cancelar esto y simplemente nos queda segundos. ¿Se dan cuenta? Cancelo los metros y me queda segundos. Y este será el tiempo que tardó en el primer tramo, cuando recorrió 200 metros a la derecha del poste. Para el segundo tramo ya simplemente voy a tomar este resultado sin hacerlo de nuevo porque voy a obtener lo mismo, solo que ya debo colocarle otro nombre. Ya como es el segundo tramo, llamemos tiempo 2 igual a la distancia 2, a la distancia que recorrió en ese tramo, que la voy a llamar distancia 2, dividido entre la rapidez media 2, porque es la rapidez media del segundo tramo. Sustituyendo valores, pues tenemos que la segunda distancia que se recorrió es de 280 metros. Y la rapidez media de ese tramo, lo podemos buscar acá, es de 4 metros por segundo. Miren, aquí está. Así que ya tenemos esos datos, 4 metros por segundo. Y al hacer esto en la calculadora o a mano si lo quieren hacer, esto les daría 70, 280 dividido entre 4 les da 70. Y como trabajamos las unidades antes, vamos a obtener lo mismo que segundos, ¿sí? Si hacen el mismo procedimiento aquí en estas unidades, lo que les va a resultar es segundos. Y aquí tenemos el segundo tiempo. Ahora ya podemos tener el tiempo total de todo el movimiento. Si el tiempo total al que me refiero es el tiempo que le tomó en ir desde aquí hasta acá, más el tiempo que le tomó en ir desde aquí hasta el poste. ¿Listo? En todos esos dos movimientos.
Por lo tanto debo sumar. ¿Sí? El tiempo total, que lo voy a llamar simplemente t, será igual al tiempo 1 más el tiempo 2. ¿Listo? Y pues el tiempo 1 ya sabemos que es 40 segundos, más el tiempo 2 que es 70 segundos. El resultado de esta suma es 110 segundos y eso sería el tiempo total. Con estos datos ya podemos calcular la rapidez media. Rapidez media total, o sea, de todo el trayecto, del trayecto que va desde el pilar hasta el poste. Es decir, miren que uno pensaría que solo este movimiento, ¿no? Pero en realidad el trayecto total tiene dos movimientos que ya les había dicho. El primero, que es ir hasta los 200 metros a la derecha y luego ir hasta el poste que queda 280 a la izquierda. ¿Listo? O al oeste. Voy a calcular la rapidez media de todo ese movimiento. ¿Listo? Entonces la rapidez media de todo el movimiento será igual a la distancia total dividido entre el tiempo total. La distancia total ya la calculamos. ¿Dónde está? Es de 480 metros. ¿Listo? 480 metros dividido entre el tiempo total, que es 110 segundos. Y esto lo podemos hacer en la calculadora para obtener la rapidez media total. Rapidez media total será igual a decir 480 dividido entre 110, y en la calculadora nos bota que esto es 4,36 metros por segundo quedaría. ¿Listo? ¿Sí? Eso. Pero miren que esto lo podemos aproximar a un solo decimal, ¿no? Bueno, este es un 6, aunque no parezca, pero lo podemos aproximar a un solo decimal de la siguiente forma. La rapidez media será igual. Aquí vamos a aplicar ya las reglitas de aproximación. Como quiero dejar un solo decimal, tengo que quitar el segundo, ¿no? Para eso pues miramos que el segundo decimal, el que quiero quitar, es mayor que 5. Como es mayor que 5, hace que el número anterior aumente en 1. Así que con un solo decimal nos quedaría 4,4 metros por segundo. Y esta sería la rapidez media, la que nos piden en el primer inciso. Esto es la rapidez media. ¿Listo? Miren que la rapidez media es un valor escalar. Simplemente nos dice el qué tanto, qué tan rápido anduvo en total. ¿Listo? Ahora el siguiente punto nos dice calcule su velocidad media de pilar a poste, ¿sí? La velocidad media. Y aquí pues viene ya la definición de velocidad media. Recuerden que la velocidad media tiene que ver o está definida con los puntos final e inicial, con los puntos. ¿Listo? No es distancia, sino puntos. Lo podemos hacer aquí en azul. Entonces mire que para el inciso B se tiene que la velocidad media, ojo, miren que la velocidad media es un vector que equivale o que es igual a el punto final, en este caso le coloco X porque estamos hablando del eje X, el punto final menos el punto inicial, o la posición final, mejor dicho así, posición final menos posición inicial, dividido entre el tiempo que tardó en recorrer eso. ¿Listo? En ir desde la posición inicial hasta la posición final. El tiempo ya lo tenemos, ya sabemos que todo ese movimiento desde el pilar hasta el poste tardó 110 segundos. Y las posiciones finales e iniciales las tenemos aquí. Las podemos escribir aquí para que se den cuenta. La posición inicial, X inicial, pues será 0. Miran, es 0. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que inicia en el origen. Y la posición final es menos 80 metros, porque el poste queda a 80 metros a la izquierda del origen. ¿Recuerdan? Entonces la posición final será menos 80 metros. ¿Listo? Aquí se podría trabajar con vectores unitarios también si se quisiera, para que quede todo representado en términos de esos vectores unitarios. Si quieren, por ejemplo, le pueden colocar 0i, porque estamos hablando del eje X, 0i y menos 80i. ¿Listo? Ahí quedaría ya como un vector, queda mejor. ¿Listo? Pero no hay problema si lo dejan así, porque solamente estamos trabajando en una dimensión. No habría problema, creo yo, de que no le coloquen los vectores unitarios, porque ahí ya
ya se entiende que estamos hablando de las posiciones en el eje X. ¿Listo? Cualquiera de las dos opciones creería yo que es aceptable. ¿Sí? Se trabajaría mejor con los vectores unitarios si trabajáramos más dimensiones para poder identificar si es el eje X, el eje Y o el eje Z. Pero aquí solamente estamos trabajando en el eje X, así que no creo que sea tan necesario, ¿sí? Porque ya se asume que las posiciones son en el eje X, porque no hay más, no hay más ejes, solo está ese. ¿Listo? Entonces, ya visto eso, ya podemos calcular de manera fácil la velocidad media. La velocidad media será igual a la posición final, miren que es menos 80 metros. Lo voy a colocar con vectores unitarios para que se den cuenta que queda lo mismo. O sea, lo voy a hacer con vectores unitarios, simplemente que quiero que no se confundan, ¿no? Igual luego les explico bien bonito cómo se quitarían, pero se van a dar cuenta que no afectan mucho en este caso. Solo en este caso porque estamos hablando de una dimensión, ¿listo? Recuerden, el vector unitario y es un vector que apunta a la derecha del eje X, ¿sí? Y tiene magnitud 1. Eso es lo que significa, ¿sí? 0i pues nos está diciendo que es 0 veces esa magnitud 1, o sea que sigue estando aquí, ¿listo? Y menos 80 metros dice, eh, recorre 80 metros en la dirección negativa del vector unitario y. Como el vector unitario y positivo apunta a la derecha, la negativa pues sería a la izquierda, 80 metros a la izquierda. Simplemente me está diciendo eso. Y terminando la carreta, pues ya tenemos que la posición final es menos 80 metros y recuerden, el y simplemente me está diciendo que estamos trabajando en el eje X, menos la posición inicial que sería 0 metros y dividido entre el tiempo total, que ya sabemos que es 110 segundos. ¿Listo? Ese es el tiempo total que duró ese movimiento. Menos 80 menos 0 metros, pues eso nos queda menos 80 metros y listo. Miren que si quitaban el i, tendrían que hacer lo mismo, ¿no? Menos 80 menos 0 metros, ¿sí? No importaría. Por eso les dije que el i no afectaba mucho. Digamos que hubiera quitado el i, sin que no hubiera trabajado con esos i's, con esos vectores unitarios, hubiera tenido menos 80 metros, ¿listo? Pero el vector unitario i me da un carácter vectorial más bonito para mí. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el vector unitario i. Todo esto dividido entre 110 segundos. ¿Listo? Si hacemos esa operación en la calculadora, tenemos que la velocidad media es igual menos 80 dividido entre 110. Y esto pues es igual a 0,73 metros por segundo, negativo, perdón, menos 0,73 metros por segundo en la dirección y. ¿Listo? Entonces me está diciendo que la velocidad media apunta a la izquierda del eje X. Eso es lo que está diciendo. Apunta a la izquierda del eje X, en la parte negativa del eje X. ¿Listo? Y esa sería la solución. Si quisieran, pues si no quieren trabajar con vectores unitarios, simplemente le quitan el i. Pero ahí no pareciese que fuera un vector. No pareciese, ¿no? Aunque el signo menos ya nos está dando una dirección. ¿Listo? Pero a mí, para quedar más claros, para que quede más elegante, me gusta colocarle el vector unitario y. ¿Sí? Porque ahí estoy aclarando que estoy hablando del eje X, del eje horizontal. ¿Listo? Y esa sería la velocidad media. Si lo quieren escribir con el vector unitario y, o simplemente lo pueden quitar, y no creo que haya mucho problema con su profesor. ¿Listo? Yo sí lo voy a dejar ahí con el vector unitario y. Y como se dan cuenta, eso sería todo. Estuvo sencillo, espero que lo hayan entendido. Por favor, si les gustó, déjenme un like y suscríbanse, que eso me ayuda bastante a continuar. Les agradezco y hasta luego.